yo estudiando en Italia y haciendo maestrías en economía y estudiando y escribiendo para artículos y revistas. Y yo decía, no soy feliz. Ya llené todo el checklist. Ya, licenciatura, especialidad, maestría, vivo en el extranjero, tengo un gran trabajo, soy infeliz. ¿Qué me pasa? Estoy loca. Porque cuando yo hablaba con las personas me decían, tienes una vida increíble. Y yo decía, ¿sí? ¿Y así se siente? Hoy la sociedad vive con miedo. Y la gente le tiene miedo al miedo. No sabe ni a qué le tiene miedo, pero vive con miedo. Y entonces, ¿qué es lo que estamos empezando a ver? Es que es miedo a lo que imagina, viviría en el miedo, ¿no? Más Sí, bien. sí. Yo a lo que imagino, viviría si sufro, si pierdo a mi esposo. O sea, es una imagen, es una creencia catastrófica de una imagen infantil no actualizada al adulto. Exacto. ¿No? Que nos quedamos atorados. Y todas esas cosas que nos dan miedo son importantes elaborarlas en terapia. Porque si se queda dentro de tu sistema ese miedo, eso no va a evitar ninguna situación como las que acabas de mencionar. O sea, si tienes miedo de perder a tu pareja, el que vivas con miedo no va a evitar que tu pareja un día, si quiere irse, se vaya. Además. ¿No? Entonces, son estos temas a los que necesitamos atrevernos a hablar, pero sí creo que tiene que ver con esta palabra clave, el atrevernos a ver para adentro, el atrevernos a observarnos. Para mí hay un ejercicio que es básico y es, escúchate, obsérvate, date cuenta a lo largo del día qué es lo que estás pensando. Te vas a sorprender de la cantidad de cosas que están pasando por tu cabeza todo. Di la palabra. El tiempo. Estupideces. Por no decir una peor. Son en cascadas. Y entonces estás en algún lugar y estás pensando otra cosa y estás reaccionando y estás diciendo y la señorita tiene una cara y entonces tú ya estás diciendo que qué le vas a decir y te estás anticipando. Y vamos a una velocidad abrumadora. Necesitamos observarlo primero para poder reconocerlo, reconocer qué está pasando y después autorregularlo. Todo el tiempo me tengo que estar diciendo algo. Se puede estar en silencio. ¿Cómo te autorregulas? Justamente. El primer punto es me observo y paro. Pausa. Creo que hemos subestimado tremendamente el poder de la respiración. Cuando tú haces una brevísima pausa, inhalas y exhalas, automáticamente tu cuerpo se regula. Cualquiera de las emociones que surgieron en ese momento, cualquiera, miedo, tristeza, ansiedad, estrés, alegría, si tú respiras, automáticamente tu cuerpo vuelve al estado de equilibrio, al estado neutral. Y no nos enseñan a respirar. Las personas no saben respirar. Me da risa porque llevamos hoy grabados 6 podcasts, ¿no? Y todos tienen el mismo hilo conductor, como si hubiera mandado el guión a todos y diga, este es el tema, se acaba de ir, hablamos de la respiración. Pero en una última conferencia que yo di, que hablé de cómodo en la incomodidad, que es el libro que estoy escribiendo, y cito al doctor Gabor Mate, especialista en trauma, en su nuevo libro que dice, cuando el cuerpo dice que no. When the body says no. Y habla, lo que acabas de decir, dice un capítulo, las mujeres que están casadas y que no están contentas en su matrimonio, sin embargo, hablan de sus emociones, disminuye 50% el cáncer de mama y las enfermedades cardiovasculares. Exactamente. Y las que no hablan, aumenta casi al 90 y tantos por ciento la muerte. El simple hecho de decir estoy incómodo, ¿no? Y hablarlo, y aceptarlo. El poder decir no me gusta, no estoy de acuerdo, no me parece bien. Le tenemos muchísimo miedo a las conversaciones. Es un aprendizaje. Vamos muchísimo tiempo a la escuela y no nos enseñan estas cosas que son básicas. En la escuela nos enseñan a estar callados, no nos enseñan a hablar. En la escuela no nos enseñan a compartir, al contrario, nos enseñan a que tú eres tú y tú tienes que sacar el primer lugar y solo hay un primer lugar, entonces gánatelo. Cuando en realidad es que hemos subsistido porque trabajamos en manadas, siempre hemos vivido en tribus. Entonces, todas las cosas que nos enseñan en esta educación tradicional
van totalmente en contra de lo que necesitamos en la vida adulta a nivel social. No nos enseñan a respirar, no nos enseñan a dormir, no nos enseñan a comer. Es que ni siquiera podemos ir al baño cuando tenemos ganas de ir al baño. Empezamos a regular nuestro apetito por el reloj. Es la hora de comer. ¿Cuándo? ¿Quién inventó que el hambre estaba aquí guardada? Son cosas ridículas. Pero es gracias a estos espacios que hoy podemos hablarlo. Y que hoy podemos conversarlo. Y que hoy del otro lado hay personas diciendo, nunca lo había pensado. Y el hecho de que lo pienses es increíble. Abre la puerta y es una maravilla. Creo que estar confundidos es un gran estado, ¿no? Entonces, es la antesala del gran conocimiento. Estar incómodos es muy importante. Es aprender a estar incómodos y transitarlo, y verbalizarlo, y compartirlo, y reconocerlo, y reconocer además cuáles son las emociones que estás atravesando mientras estás incómodo. Porque hay veces que la incomodidad trae miedo, hay veces que la incomodidad trae frustración, hay veces que la incomodidad trae enojo o rencor o celos. Entonces, esta incomodidad, ¿qué trae abajo? ¿Cuál es la raíz emocional de esta incomodidad? Pero es una señal. Hay que observarla, hay que escucharla. Y ahí es donde entras en esta inquietud en tu vida de la ciencia de la felicidad. No, en realidad es que fue una búsqueda a nivel personal. Yo soy internacionalista. Tengo una especialidad en política comparada y una maestría en economía. Desde el principio quise que el mundo fuera un lugar mejor y pensé que lo iba a hacer por medio de las instituciones. Entonces ahí estaba yo estudiando en Italia y haciendo maestrías en economía y estudiando y escribiendo para artículos y revistas. Y yo decía, no soy feliz. Ya llené todo el checklist. Ya, licenciatura, especialidad, maestría, vivo en el extranjero, tengo un gran trabajo, soy infeliz. ¿Qué me pasa? Estoy loca. Porque cuando yo hablaba con las personas me decían, tienes una vida increíble. Y yo decía, ¿sí? ¿Y así se siente? ¿Vivir una vida increíble? Entonces yo empecé a decir que estaba completamente loca. Ahí vino mi búsqueda. Empecé con libros de autoayuda. Empecé con ¿Quién se ha robado mi queso? El hombre de la armadura oxidada. O sea, me eché todo. Y dije, aquí hay algo raro, ¿no? Nunca me he hecho preguntas. Nunca. Nunca me he preguntado quién soy, qué quiero, a dónde voy, con quién voy, para qué voy. Nunca. Solamente me subí al tren. Y cuando llegué a donde se supone que estaba felicidad, no estaba. Entonces me tocó replantear, me tocó regresar y empezar otra vez. Y empecé entonces programación neurolingüística, conductas humanas, ciencias de la felicidad. Y quedé totalmente apasionada del ejercicio de haberme hecho preguntas. Y entonces mi trabajo se centra en hacerle preguntas a las personas. Y de eso vivo. De hacerle preguntas a las personas para que puedan identificar. Sherlock Holmes. Totalmente, totalmente. Sherlock Holmes de las emociones. De las emociones, me encanta. Yo hago lo mismo en consulta, me tardo 2 horas en llenar una historia clínica. Sí. Porque es como, ¿no? Entender el mapa